cumplimiento del padrón. Gracias, Javier. Efectivamente, vamos a dialogar en este momento con Jorge Luis Ramos, consultor político, con un tema muy importante a propósito de la coyuntura que ya se nos viene en el ámbito político electoral. ¿Cuáles son las perspectivas y cuánta fuerza y qué significarán en las próximas elecciones o qué significará el voto de los millennials? Bienvenido. Gracias. Primero, ¿quiénes son los votantes millennials? Bueno, los millennials son una generación que nace entre los 80 y los 90. Es decir, estas personas de este grupo etario está entre los 25 y 38 años de edad, más o menos. Es decir, no son como se creía los jovencitos de 12, 13, 14, 15 años No, hasta los 18 años. No, justamente existe esta idea equivocada de pensar que el millennial es aquel joven que tiene hoy 15 años, que está conectado con la computadora, que está con los audífonos, que está apartado del mundo y solamente entiende los procesos tecnológicos. Ellos son una generación posterior a los millennials, son los centennials. Pero claro, no es objeto de estudio de esta entrevista. Los millennials son aquellos que en estos momentos están teniendo la oportunidad de accionar políticamente, económicamente y socialmente en la sociedad. ¿Qué porcentaje de votación millennials habrá en las próximas elecciones? El porcentaje es de aproximadamente 44%, es decir, es un porcentaje representativo. Es decir, podría decidir una elección. Totalmente. En el caso, obviamente, de que todos los millennials hagan un pacto común y decidan por un candidato, cosa que no va a pasar, no es tan posible. Ahora, ¿qué busca el millennials o por quién vota el millennials? Bueno, no hay un perfil establecido para un elector que tenga estas características, que tenga entre 24, 25 años y 38 años, pero hay que reconocer que estos electores nacieron en un contexto de cambio vertiginoso, de transformación cultural, social y política. Y tecnológica. Y tecnológica fundamentalmente, con la aparición del Internet en el año 70 específicamente, creado a partir de esta pugna entre la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, aparece el Internet y entra en boga en los años 80, justo cuando inicia esta generación. Entonces, tuvieron este proceso tecnológico radical que transforma la vida no solamente de los millennials, sino de sus padres y de la sociedad. Pero, ¿hacia qué lado se inclinan? Es decir, ¿hacia un candidato, diríamos, de los tradicionales, de los que están mucho en la palestra política, en los medios, o hacia un candidato que sea nuevo, que sea joven, alguien innovador? Hay estudios que dicen que los millennials se encuentran en el centro de ni derecha ni izquierda, en el centro. Pero ellos no son militantes de la política, ellos son activistas de la política, es decir, se encuentran comprometidos con causas, con la causa ambiental, con la causa de los animales, con la causa antitaurina, con la causa antiextractivista, y también son cambiantes, es decir, un día pueden estar defendiendo el feminismo y el otro día no. Pero no están casados ni comprometidos con las ideologías y los partidos políticos. De hecho, todo lo contrario, están desencantados con los partidos políticos, con la política tradicional. Entonces, eso el político o quienes están haciendo política deben entender la complejidad de lo que significa hoy el nuevo electorado. Y en esa línea, ¿hacia dónde deben ir los políticos? Es decir, ¿cómo deben apuntar para llegar a ese electorado? Justamente entender esta complejidad, realizar diagnósticos serios, profundos, para estudiar el electorado y microsegmentar el electorado. Porque en el grupo mismo de los millennials existen jóvenes que tienen inclinaciones por el progresismo, otros que son más conservadores, otros que creen en ciertos valores. No necesariamente por ser joven yo soy más progresista, y no necesariamente por ser joven yo voto por un millennial o quiero un millennial. Lo que buscan los jóvenes, y creo que buscamos todo el electorado ecuatoriano, son políticos transparentes, liderazgos fuertes, comprometidos con agendas políticas programáticas de largo plazo y no con un baratillo de ofertas que debemos ver siempre en las campañas electorales. Ahora, ¿cómo los políticos pueden llegar de mejor forma con su mensaje a los millennials? A través de redes sociales, porque estamos hablando de que uno de los temas importantes que caracteriza al accionar de este segmento es el tema tecnológico. ¿A través de redes sociales o los medios tradicionales? ¿O una mezcla de los dos?
Y yo creo que una mezcla de los dos. En anteriores elecciones todavía teníamos este debate si las redes sociales sí, si las redes sociales no, pero hoy indiscutiblemente los políticos deben ir a las redes sociales. El 64% de este grupo millennial está en Facebook, es la red social por excelencia de administración política y de todos los asuntos que nos competen a todos. El 11.4% se encuentra en Twitter. Entonces ahí ya vamos teniendo una perspectiva, ¿no? ¿Dónde podemos dirigir nuestros mensajes? Facebook 64%, Twitter 11.4%. ¿Qué más podemos decir? Pero el 43% de este grupo no cree o desconfía de los medios tradicionales. Es decir, de la prensa escrita, de la radio y de la televisión. Hoy, obviamente, por mayor accesibilidad, las redes sociales son el medio de comunicación por excelencia en este grupo etario. Lo que no pasa en la generación X, es decir, aquellos que nacieron entre los 60 y los 80. Los medios de comunicación por excelencia sigue siendo la televisión. Aproximadamente entre el 65 y el 70% de quienes nacieron entre los 60 y los 80 prefieren la televisión. Ahora, después de lo que usted nos ha manifestado, estamos hablando de un grupo, diríamos, complejo. Complejísimo. Al que llegar va a ser muy difícil. Entonces las estrategias tendrán que ser muy técnicas, muy científicas. Totalmente. Los principales interesados en el estudio de este grupo etario son las empresas, las corporaciones, las multinacionales para poder vender y poder llegar a estos consumidores. Y ellos mismos, después de estudios serios de alto presupuesto, entienden que hasta el día de hoy les resulta complejo. Pero la principal lección es que han logrado microsegmentar este grupo. Microsegmentar, es decir, hay varios segmentos, varios grupos etarios a donde deben dirigir los mensajes y lo propio deben hacer los políticos. Es decir, de un sector, hablamos de un colegio, los del colegio Montúfar votan de una manera o piensan de una manera que los del americano. Por supuesto, por supuesto. No es lo mismo cómo piensa el joven rural que cómo piensa el joven de la ciudad y cómo piensa el joven, el millennial que nació en el Ecuador, aquel que nació en Europa, aquel que nació en los Estados Unidos. Los procesos culturales y los procesos tecnológicos son diferentes. Muy interesante. Gracias a Jorge Luis Ramos, consultor político. Vamos a